estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que tenés que saber sobre el mundo de los bonos en La Fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El furor en el mercado argentino fue total el viernes, con el ETF ARGT de MSCI subiendo por 2,8%, esto mientras que el de mercados emergentes solo trepó por 0,2%. Por otro lado, el AL30 subió 2,1% y el GD30 por 1,5%. Así las cosas, los activos argentinos volaron y el motivo central pareció ser la reacción de los inversores al aparente consenso con los gobernadores radicales y del PRO para sacar adelante tanto la ley bases como el Pacto de Mayo. Desde el balotaje donde Milei triunfó sobre Massa, allá atrás en noviembre de 2023, el riesgo país cayó casi 50%, el Merval subió casi 60% y el AL30 hizo lo propio por más de 100% en dólares. ¿Qué tal? 2. La semana pasada tuvimos la entrevista de Milei con el editor jefe de Bloomberg News, pero recién el viernes salió la versión completa de la misma. Ahí se lo escucha al presidente reafirmar su intención de eventualmente cerrar el Banco Central, aunque dijo que eso va a ser más en el largo plazo, esto por haber recibido una autoridad monetaria quebrada. Con respecto a un supuesto atraso cambiario, el mandatario desestimó esa noción, diciendo que cada vez hay menos regulaciones que hacen al cepo y que lejos de subir el dólar se va acercando al dólar oficial. Mientras tanto, el Blue y el MEP están empatados. Por ese motivo, dice Milei, no habría sentido en hacer otro salto cambiario. Reforma financiera, ajuste fiscal y monetario y cuando esté saneado el Banco Central, tipo de cambio totalmente unificado. Resta ver cuánto tiempo llevará este proceso. 3. La economía argentina caería por entre 2 y 5% este año, pero la recuperación que se pueda dar, ya sea en W, U o B corta, va a depender de una serie de factores. Para la consultora PwC, en el escenario más optimista, se deberían mantener las condiciones de equilibrio financiero y deberían llevarse a cabo las reformas estructurales para lograrlas. Además, Argentina debe recuperar competitividad, algo que se ha ido perdiendo en parte con la fuerte apreciación del peso. Y en cuanto a las reformas, la reducción del gasto social y la obra pública van a necesitar de cambios legislativos, cosa que, como dijimos antes, parecen estar encaminándose. Todo ese cóctel permitiría generar confianza para la inversión privada junto con una caída de la inflación para permitir ese famoso rebote en B corta. Mientras tanto, el optimismo reflejado en los activos argentinos va brindando cierto alivio en materia de expectativas. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,6% el viernes. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 11% para TGS y solo 2 caídas de hasta 1,3% para Bioceres. El dólar blue cerró en 985 pesos, el MEP en 1005 y el contado con liqui cerca de los 1044 pesos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días y buena semana, inversores. Vamos a hablar de bonos. Desde la última columna, el rally de la deuda argentina en dólares siguió imparable y el riesgo país quedó apenitas arriba de 1.300 puntos el viernes pasado, en lo que es el valor más bajo desde el 18 de septiembre de 2020. Para tomar dimensión, el 10 de septiembre de 2020, JP Morgan rebalanceó el riesgo país argentino tomando en cuenta los bonos nuevos que nacieron tras la reestructuración de Martín Guzmán. Ese día se reseteó la máquina y el riesgo país arrancó en 1.101 puntos. 8 días más tarde ya estaba en 1.259 unidades. Es decir, que hoy el spread soberano argentino está más o menos igual que como estaba una semana más tarde del impacto de la reestructuración de la deuda. Ahora bien, ¿qué pasa si comparamos los bonos argentinos con sus pares emergentes? El último viernes la consultora Inbec mencionó en un informe que el riesgo país argentino cayó 28% desde que asumió Milei, mientras que el riesgo país de los emergentes en general solo cayó 14%. Eso nos daría la pauta de que venimos mucho mejor que el resto. Sin embargo, si miramos adentro de la región, podemos ver que Ecuador empezó el 2024 con el riesgo país más alto que Argentina y hoy lo tiene en 1.180 unidades, es decir, por debajo de nosotros. También se puede mencionar el caso de El Salvador, que en algunos tramos de 2022, 2 años atrás, tuvo el mismo riesgo país que Argentina y hoy está en 656 puntos, la mitad que nosotros. Pero si el tema es bonos, qué mejor que hablar
con uno de los mejores analistas del tema. Estamos en contacto con Francisco Matig, quien es Portfolio Manager de Consultatio. Hola Francisco, bienvenido a La Fija. Te queríamos preguntar, ¿consideras que todavía hay tiempo de tomar posicionamiento en bonos argentinos, aún con toda la suba de los últimos meses? Para responder esa pregunta hay que preguntarse qué fue lo que nos trajo hasta acá y si esperamos que esos factores se mantengan hacia adelante. Claramente hay un componente idiosincrático que podemos llamar efecto Milei, dado por un giro copernicano en la política económica hacia algo un poco más razonable. Y esto ya no es una percepción en base a las ideas del gobierno y sus ministros, sino que ya tenemos evidencia de una fuerte acumulación de reservas de más de 10.000 millones de dólares, superávit fiscal de 0,3 puntos en el primer bimestre financiero y una mejora notable en el patrimonio del Banco Central. Los pasivos remunerados están 20% abajo en moneda constante. Pero el punto menos difundido que hay en todo esto es que hubo en el mundo una propensión del mercado global a tomar más de riesgo en países de mala calidad crediticia como Argentina. Los bonos de Ecuador, Pakistán, Egipto, Ucrania anduvieron en promedio bastante parecido a los de Argentina, es decir, muy bien. Y esto es básicamente por un principio de cambio de ciclo en las políticas monetarias de los países desarrollados, que con un poco de suerte se va a seguir consolidando hacia adelante y favoreciendo a países como el nuestro. Obviamente que la consolidación de las mejoras en el frente interno es condición necesaria, pero si se es optimista con esto último, incluso a pesar de las evaluaciones más elevadas, de ahora se puede seguir constructivo con Argentina. Yendo a 2025, ¿crees que Argentina podrá afrontar los vencimientos? Recordemos que empiezan a crecer fuerte los pagos de intereses y amortizaciones. Es una pregunta muy buena porque el Tesoro ya está comprando los dólares para el pago del cupón de julio. El desafío entonces es el año que viene, cuando hay que pagar casi 10.000 millones de dólares entre bonares y globales. Afortunadamente, por lo que comenté en la pregunta anterior, creo que las condiciones globales pueden ayudar a conseguir financiamiento. Sin ir más lejos, en el primer trimestre de este año las emisiones primarias de emergentes fueron muy superiores a las de los años anteriores, 44.000 millones de dólares más que 2021 y más que 2022. La semana pasada, por ejemplo, Colombia emitió 1.300 millones de dólares en bonos con vencimiento 2035 y 2053 a tasas súper razonables de 7,5 y 8,1 en dólares, respectivamente. Obvio que se trata de un crédito de mejor calidad crediticia, pero este año también hubo emisiones de créditos como Turquía y Kenia, que son B+ y B, que son más asimilables a Argentina. El primero emitió en febrero un bono en dólares a 10 años al 7,9% y el segundo recurrió al mercado internacional para poder refinanciar un vencimiento que lo complicaba porque tenía una situación de reservas muy mala. Entonces, por eso lo que es importante notar es que la suba de globales un poco se retroalimenta, porque cuanto más suben, más probable es que se abra el mercado para el rollover el año que viene. Oportunidades hay otras vías como el fondo que incrementó este año la asistencia a países emergentes o los países del Golfo que están haciendo lo mismo. Hace unos meses Emiratos se comprometió a prestarle a Egipto 35.000 millones de dólares, por ejemplo. Muchísimas gracias Francisco por tu valiosísimo aporte y a los oyentes les recomiendo con mucho énfasis que sigan a Francisco en Twitter en su cuenta @matigfran. Matig es con doble T y G al final. De verdad que es uno de los grandes analistas del mercado argentino y además de tener una mirada muy interesante de lo financiero, tiene una gran claridad para explicar temas macroeconómicos. Bueno, queridos oyentes, me despido hasta la semana que viene. Espero que ganen mucha, pero mucha guita con sus bonos esta semana. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo en Ushuaia el viernes último el presidente Milei. Nuestra alianza con Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración para el mundo. Argentina ha decidido retomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos. ¿Qué pasará con la base china en Neuquén? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.
Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.